Desde Virginia y la Florida, bienvenidos a esta edición de Conversando Siempre con Oscar y Hernán. Buenos días, Oscar. Buenos días, Hernán. ¿Cómo anda la cosa por allá por Hardon, cerca de Washington? ¿El frío cómo está? 3 grados esta mañana. Así 3 que grados. Oye, manda un poquitico de frío para acá porque aquí estamos en verano. Tiempo de playa aquí soleado, acá en Miami Lakes. Temperatura en los 70 ya. Sí. Llegando a los 80 ya hoy. Así Sí, que estamos... que estaba 79. 79 pegado a 80 grados. ¿Sabes lo que es eso? Ahora en el mes de diciembre. 26 grados en Miami, 28 en Ciego de Habla en este momento. Y aquí sí, señor. 3 grados, unas ganas de ir para el calor. Y tú, por la forma en que estás uniformado, vestido, me parece que vas hacia el estadio, ¿no? Bueno, ¿Eres tipo de eso? Quería darle un clue a los que están mirando de qué íbamos a hablar hoy. Claro. Definitivamente. ¿Tú crees que se den cuenta? No, yo creo que ya se dieron cuenta ya de que estamos envueltos en el asunto del béisbol, sin lugar a duda, ¿no? Por la indumentaria. Sí. Ese uniforme tuyo y esa gorra de los Cougars, ¿qué significa eso, de los Cougars? Los Cougars, era el team de los Northern Virginia Cougars, era como se llama aquí, un travel team de high school, que yo era el coach de ellos y viajamos por todos los Estados Unidos. Con este team jugamos en la Serie Mundial de los 14 años, donde vino Japón, Corea, México, Puerto Rico, bien como 100 distintos teams ahí representados. Y nosotros jugamos ahí. Fue uno de los... Sí, qué interesante. Bueno, yo, como te das cuenta, yo me tengo varios t-shirts ahí de distintos equipos, ¿no? De Washington, allá en la capital. Pero escogí este de los Marlins, que tiene una historia interesantísima de cuando ellos ganaron la Serie Mundial del 2003. No sé si tienes ahí, si se ve ahí en cámara. Sí, del 2003 Serie Mundial. Sí, se ve perfecto. Contra los Yankees de Nueva York. Fue un juegazo. Estaba yo, por cierto, estábamos allá en ese momento allá en Virginia. Estábamos compartiendo allá en Virginia unos días allá de zonas de esparcimiento en el mes de octubre y vimos el juego. No nos perdimos el juego. El juego tremendo de los Marlins, que fue su segunda Serie Mundial, ya que ellos habían ganado ya en el 97. Un juegazo tremendo, con un equipazo tremendo que ellos armaron en ese momento, ¿no? Que fue la revelación esa de que fue el más importante del equipo, el Iván Hernández, ¿te acuerdas? Iván Hernández. Sí, que ponchó como 25 peloteros. En la playa tenía una zona bien ancha, bien amplia de strike en aquel juego. Lo recuerdo. Era un team que al principio de la temporada nadie estaba pensando que iba ni siquiera a llegar a la Serie Mundial. Ganarla. Pero exactamente. Un team de peloteros que no le gustaba perder, no importa la situación. Estaban perdiendo y en el octavo, noveno inning venían y ganaban. Y así llegaron a la Serie Mundial y la ganaron. Fue contra los Medias Blancas de Chicago, si la memoria no me falla, ¿no? Para decirte la verdad, no recuerdo. Recuerdo que lo vi en Miami, que en casa de mi suegro vi que se 97. Y muy, muy interesante todo ese juego, la verdad. Mira, te voy a explicar a ti una situación penosa, pero te voy a pedir un favor. Como que tú eres músico, tocas guitarra, instrumentos bajos, tienes tu orquesta. Hay un tema que siempre me llamó mucho la atención, Hernán, que estaba leyendo yo la historia que data del año 1908, que es el himno del béisbol en los Estados Unidos. Se llama ¿cómo se llama el? Take me out to the ball game, sí. Take me out to the ball game. Si tú me la pudieras tararear un pedacito ahí para nuestros amigos de Conversando Siempre, te lo vamos a agradecer. Bueno, tú tienes hay forma de acompañarte la guitarrita o algo de eso. Hacer una cosa en vivo. Si se te va un gallo, no te preocupes, tú no eres cantante profesional. Se me van a ir unos cuantos gallos. Tú no eres Frank Sinatra. Pero adelante. Deja ver si me acuerdo de la canción. A ver. ¿Se oye la guitarra? Sí, se oye perfectamente, Hernán. Take me out to the ball game. Take me out to the ground. Buy me some peanuts and cracker jack.
I don't care if we ever get back, 'cause this root for the home team. If they don't win, it's a shame, 'cause there's one, two. stretch around at the old ball. Algo así. Aplausos. Muy bueno. Eso es lo que se canta en el séptimo inning, cuando la gente está cansada y se paran a estirarse. Sí. Y entonces todo el mundo canta eso junto en el estadio. Año 1908, eso tiene rato ya, ¿eh? Historia, sí. Y hablando de eso, vamos a hablar de... Vamos a hablar del origen del béisbol en Estados Unidos, que es algo bien, vaya, interesante. No, y de Cuba también. Y de Cuba y su expansión por otros países, claro. Mucho de qué hablar hoy. Muchísimo de qué hablar. Hay que hacer hincapié en que cuando se habla del comienzo o del origen del béisbol, hay tantas historias distintas, hay controversia, no hay nada claro. Se está hablando, muchas personas hablaron de que se inventó en este año por esta persona, otros por otro, y de eso vamos a hablar un poco. Así que hay muchos mitos y también hay hechos concretos, que también vamos a hablar de eso hoy. Claro. Mitos y leyendas. Lo que sí es cierto, Hernán, es que desde el comienzo de la civilización siempre hay evidencia que siempre hubo juegos que tenían que ver con palos y bolas, ¿no? Desde el inicio de la civilización. Y esos fueron entonces, se fueron durante la Edad Media también, se fue moviendo a través de las distintas culturas y de los distintos países europeos y bueno, sufriendo transformaciones, evoluciones, metamorfosis, y luego más tarde, bueno, los países europeos llevaron estos juegos a sus colonias, y este es el caso de que los colonizadores de acá de América trajeron también esos juegos que se pudiera decir que eran diferentes maneras de juego, por llamarlo de alguna manera, que no era exactamente la pelota, el béisbol que conocemos en nuestro tiempo, pero que pudiéramos decir que es la base del invento de la pelota del béisbol, ¿no? Es la base. Sí, exactamente. Por toda Europa se jugaba algo parecido al béisbol. Exactamente, claro. Casi todos los países, y tenían un montón de nombres distintos. Había uno que se llamaba base, otro stool ball, round ball, fetch catch. Había uno que se llamaba brand ball, que se jugaba en los países nórdicos. Interesante que en ese juego, donde habían bases también, se tiraba una pelota, la bateaban, corrían en la dirección del reloj, o sea, distinto, contrario a lo que se juega hoy en día. Pero se jugaba algo muy parecido, y eso, bueno, pues vino a los Estados Unidos, y entonces se empezó a regar, los niños lo jugaban desde el principio. Los niños jugaban algo parecido al béisbol, y entonces, bueno, en el 1802, en su libro llamado Deportes y Pasatiempos de la Gente de Inglaterra, un señor que se llamaba Joseph Strutt dijo que en el siglo XIV ya se jugaba béisbol, o algo parecido al béisbol, con el nombre de stool ball. Otros dicen que en el siglo XIII ya se jugaba algo parecido. Estamos hablando de Europa. Así que, bueno, como hablábamos al principio, esto no es muy claro porque no se sabe concretamente de dónde vino, exactamente quién fue el primero que lo hizo y exactamente cómo llegó. Pero la historia es que... No, fíjate, perdón, Hernán, hay un dato interesantísimo que encontramos por acá, que es la primera referencia del béisbol en Estados Unidos. Fíjate, data del año de abril de 1778, 1778, registrada en el diario del soldado George Edwin. Dice él, y lo voy a leer textualmente lo que él escribió en su diario: hice ejercicio por la tarde y en los intervalos jugué béisbol. O sea, ahí aparece la palabra béisbol en el diario de este soldado americano, y estamos hablando del año 1778. Bueno, ¿cuándo fue que Doubleday supuestamente inventó el béisbol? Ahí está el problema.
Ahí viene la controversia. Exactamente. Pero una cosa interesante es que ya al principio del siglo XIX, este juego que se había empezado antes con los niños jugando, empezó a crecer rápidamente, se hizo muy popular y al principio no habían reglas, las reglas se inventaban en ese momento que se iba a jugar, pero se empezaron a crear clubs amateurs y después, entre los años 1830 al 50 más o menos, sí, empezaron a aparecer los clubes estos semiprofesionales. Y eso fue durante, bueno, después de eso, en los 1860 ya eso estaba lleno de esos clubes semiprofesionales. Y la primera liga profesional de verdad se creó después de la Guerra Civil, en los 1870, por ahí. Exacto, Y exacto. entonces, la controversia de que hablábamos, ¿cuál es la controversia? Pues en 1903 había un escritor británico que se llamaba Henry Chadwick, que publicó un artículo diciendo que el béisbol, bueno, el béisbol era un derivado del juego inglés llamado rounders. Y entonces el ejecutivo de béisbol, Albert Spalding, no, dijo que no, que eso no, que el juego era netamente americano y que había nacido aquí en los Estados Unidos. Así que empezaron la discusión llegaron a un acuerdo, bueno, vamos a hacer una investigación, vamos a nombrar una comisión y que investiguen y a ver quién fue y dónde, cómo que se inventó el juego. Entonces esta comisión, el que encabezó esto se llamaba Abraham Mills, que era un ejecutivo del béisbol. Y en esa comisión habían otros 6 ejecutivos del béisbol de ese momento también. Y empezaron a investigar 3 años después, 3 años investigando de dónde vino el béisbol, hablando de esto que estamos hablando, que no hay nada claro. Sí. Llegaron a la conclusión de que Abner Doubleday, que tocabas de mencionar, había inventado el juego. Había inventado el juego. Y entonces, bueno, ¿y cuál era la evidencia que tenían? Sí, ¿qué evidencia había para eso? Claro, no, obviamente, básicamente ninguna. Solamente el testamento de un señor que era un ingeniero de minerías, que dijo así un día, bueno, esto fue 15 años después que Doubleday murió, y Doubleday nunca dijo que él inventó el béisbol. Él murió, y después, 15 años después, este señor dice, no, yo presencié, estaba ahí ese día cuando Doubleday creó las reglas del béisbol y se creó el béisbol. Pero nadie lo vio, no había ninguna evidencia. Por eso algunas literaturas llaman eso como un mito. Bueno, exactamente. Eso no... Esa es la única realidad, que alguien dijo eso y ya lo creyeron, entonces dijeron, bueno, fue que lo inventó. La realidad, y esto sí es un hecho, es que Alexander Joy Cartwright en el 1845 creó una serie de reglas para el club que tú lo conoces, los New York Knickerbocker. Sí. Y esas son reglas que existen hoy en día. Las reglas de que entre bases 90 pies, que hay 3 outs cada inning, que hay 3 strikes y tú estás out y todo ese tipo. Bueno, eso lo inventó, se sabe, que es un hecho, que Cartwright lo inventó. Así que si vamos a hablar del nacimiento del béisbol en los Estados Unidos, como lo conocemos hoy, el verdadero inventor fue Alexander Joy Cartwright. Definitivamente. Y fíjate, Hernán, en este momento estaba leyendo por acá que el primer juego considerado como el primero a partir del béisbol moderno, ¿no? Se originó al enfrentarse el equipo New York Club en lo que es ahora Hoboken, en New Jersey, la tierra de Frank Sinatra. Así que ese fue el primer juego que recoge la historia como juego del béisbol moderno, cuando se enfrentaron el Knickerbocker Club con los New York Club. Así que todos estábamos hablando de New York. ¿Y por qué Hoboken, Hernán? Porque en Manhattan no había un estadio todavía establecido. O sea, Manhattan no había un terreno abierto para jugar pelota. Entonces esos equipos que eran neoyorquinos jugaban en New Jersey, en exactamente Hoboken, del otro lado allá del río Hudson, ¿no? Lugar que conozco perfectamente bien porque de ahí sale el Lincoln Tunnel, de esa zona entre Hoboken y Weehawken, ¿no? Conozco el lugar. He pasado varias veces por ahí. Yo también. Así que
jugaban en Hoboken y este fue el primer juego que recoge la historia como el béisbol moderno, un enfrentamiento entre el New York Club y los Knickerbocker Baseball de Carl Wright, que fue, como tú señalas, el creador de las bases del juego como lo conocemos hoy en día, ¿no? De las reglas del juego. Sí, y entonces ahí empezó la evolución. Más tarde se inventaron las ligas nacionales, la liga americana, vino la controversia de quién tenía el mejor campeón al final del año. Entonces el periódico World o Mundo decidió, vamos a hacer una serie donde se va a decidir quién de verdad tiene el mejor team, si es la liga americana o la liga nacional, y ahí nació la serie mundial. Y la historia es increíblemente larga y bueno, lleno de anécdotas. Y tú sabes que es interesante que le llamaron al béisbol, antes de llamarse béisbol, le llamaban comúnmente la ciudadanía, ¿no? El New York Game, o sea, los Juegos de New York, hasta que posteriormente se le llamó béisbol hasta la actualidad, ¿no? Así que, y el Polo Ground, cuando se construyó el Polo Ground, el primer estadio en lo que es Manhattan, lo que es la ciudad de New York, ya cambiaron todas las cosas, ¿no? Ya tenían su propio estadio. Y este estadio del Polo Ground, por cierto que tenemos una foto del Polo Ground que fue inaugurado, Hernán, exactamente inaugurado el 19 de abril del año 1890, sede de New York Giants y New York Metropolitan. Así que se inauguró en abril de 1890 el Polo Ground, el famoso y legendario Polo Ground, primer estadio en la isla de Manhattan. O sea, y hablando de eso, ¿qué te parece? Los Metropolitans se convirtieron en los Mets, como sabemos. Eso te iba a preguntar el otro día, si este equipo que yo estoy viendo acá, estamos hablando de los años 1890, es los Mets de hoy en día, porque los Giants sí se fueron, ¿no? Los New York Giants se convirtieron en los San Francisco Giants, se fueron. Okay. Igual que se fueron los Dodgers, que se fueron de New York para Los Ángeles. Dos teams de New York terminaron en California. Pues sí, la historia de esa de las grandes ligas está tan llena de personajes interesantes como Babe Ruth, Lou Gehrig, Joe DiMaggio, Mickey Mantle, yo que sé, una cantidad tan grande de peloteros que hicieron hazañas. Entonces, muy pronto después que eso ya se inventó y se creó y se convirtió en algo más formal en los Estados Unidos, pues entonces la pelota llega a Cuba casi de inmediato. Sí, casi de inmediato. Es la segunda patria del béisbol en el universo deportivo. Sí. Cuba. Sí. Ya en los 1860, y tú sabes esa parte mejor que yo, sí. Ya empezó a llegar la pelota a Cuba. En 1860, de la mano de los marinos que llegaban a los puertos, sobre todo al puerto de Matanzas, ellos llevaron el béisbol, ahí jugaban con los muchachos, les enseñaban el deporte, y después también la influencia de los estudiantes cubanos que fueron enviados acá a las universidades a estudiar en los Estados Unidos, al regreso cuando llevaron el béisbol para Cuba, ¿no? Ese es el caso de los hermanos Guilló, Nemesio Guilló y Ernesto. Estaban en Mobile, Alabama, si la memoria no me falla, estudiando en una universidad allí de Alabama, y de ahí fueron a Cuba y llevaron todos los implementos del béisbol, porque el béisbol sí lleva implementos de guante, pelota, bate, etcétera, ¿no? Y allí empezaron a jugar pelota. Nemesio creó el primer baseball club en Cuba. Exacto. Sí. Sí. Bueno, la primera liga formal, profesional de béisbol fuera de los Estados Unidos se creó en 1878 en Cuba. Esa liga después con el tiempo se convirtió en el Cuban Winter League o la Liga Cubana de Invierno. Sí. Bueno, la Liga Cubana de Invierno, por el tiempo que duró,
se consideró la más importante liga fuera de los Estados Unidos. Y es una liga interesantísima porque en los años 30 y 40 empezaron a venir a jugar a esa liga los peloteros de la Negro League. Y entonces aquí en los Estados Unidos jugaban los peloteros de las Grandes Ligas por su lado y los de los Negro League por la otra, pero en Cuba jugaban todos juntos. Y entonces los cubanos estaban expuestos a un nivel profesional de béisbol increíble, porque tenían los mejores de los mejores jugando todos ahí. Sí. Y entonces, bueno, yo creo que eso ayudó cantidad a mejorar la calidad del béisbol cubano. Estando algunos jugando en las Grandes Ligas, entonces después jugando en Cuba con las grandes peloteros de las Grandes Ligas, el Negro League. Entonces siempre estamos jugando con peloteros de alta calidad. Ahora, haciendo un poco una retrospectiva, Hernán, de la pelota cubana y el pelotero que está señalado como el primer hispano que jugó en una serie mundial. Y me voy a referir a Adolfo Luque, que jugó exactamente la serie mundial del año 1919, pichando con los Rojos de Cincinnati contra exactamente los Medias Blancas de Chicago. Eso fue en el año 1919. Aquí tenemos una foto de Luque donde dice justo lo que estamos hablando, que fue el primer hispano en jugar a un nivel de serie mundial en la pelota de Estados Unidos. Y por cierto que Adolfo Luque había firmado un contrato con el equipo de Almendares. Estaba leyendo yo en el año 18 en la serie invernal. Tú sabes que la pelota en Cuba corría de octubre a febrero, o sea, que no coincidía en ningún momento con la pelota de acá de Estados Unidos. Entonces él jugó con el equipo Almendares, que era el equipo contrario yo era habanista, ¿no? Todo el tiempo, y casualmente jugó con Almendares en el 18, y ya en el 19 estaba con los Rojos de Cincinnati y jugando una serie mundial contra los Medias Blancas de Chicago. ¿Qué te parece? Tremenda historia. Sí, tremenda historia. La contribución de los cubanos en las Grandes Ligas es larga. Empezó en los 1800, como estamos hablando ahora. Han habido un total de alrededor de 215 peloteros, incluyendo los que están activos hoy en día en las Grandes Ligas. O sea, que han habido una contribución. Y la contribución no es solo participando en las Grandes Ligas, sino los cubanos ayudaron a regar el béisbol por el mundo. Lo llevaron a República Dominicana, por ejemplo, en el 1870. Lo llevaron a Puerto Rico con un grupo de puertorriqueños también que habían estado en los Estados Unidos y un grupo de cubanos y puertorriqueños que llevaron. Lo llevaron en los 1880 a México y a España en el principio del siglo XX. Y una anécdota personal es que cuando yo vivía en España en 1971, yo estaba buscando por un lugar donde ir a jugar pelota y no encontraba en ningún lugar. Iba a las escuelas, iba a distintos parques y preguntaba, y lo único que me decían era que había un juego que le decían pelota base. Pelota base, sí, otra cosa. Pelota base, pero no me decían dónde, nadie sabía dónde se jugaba, hasta que al fin un amigo español me dijo, yo creo que yo sé que hay donde hay lo que tú estás buscando. Vamos a llevarte. Me llevó a un parque que se llamaba, ahí en Madrid, se llamaba La Lipa. Y ahí habían piscinas, habían canchas de jugar fútbol, qué sé yo, y entonces apunta para una esquina y me dice, mira, yo creo que eso es donde juegan pelota base. Y entonces fui allí, entré, y estaban dando clases de pelota. Estaban enseñando a jóvenes españoles a jugar pelota, a jugar béisbol. Y cuando me acerqué, era un grupo de cubanos, había 2 o 3 cubanos que estaban dando las clases esas. O sea que no solo hicieron la introducción al principio del siglo XX, sino que en el 1971 estaban otra vez reintroduciendo el béisbol. Así que la contribución no fue solo de participar jugar en las Grandes Ligas, sino ayudar a regar el juego por todo el mundo. No, y hay una cosa que casi olvidamos, Hernán. Estamos hablando fíjate, interesante, el primer hispano que jugó una serie mundial fue Luque, lo acabamos de mencionar, en el año 19. Pero es que el primer hispano que jugó en Grandes Ligas, que recoge la historia, fue Esteban Bellán.
en los años 1870. Oye, unos cuantos años atrás. Sí, cuando estaba comenzando el béisbol en los Estados Unidos, allá en el Bronx, estaba este muchacho. Ahí está Esteban Bellán con su uniforme de pelotero. Él jugó para un equipo del Bronx en New York, que comenzó como un equipo de algún sindicato, algo por el estilo, pero se convirtió después en Grandes Ligas. Y tú estuviste leyendo también algún tipo de información de Bellán, que sí jugó en algunos equipos profesionales de béisbol, ¿no? Allá en New York. sí. Así que... Esteban Bellán, bueno, primero que nada, que nació en La Habana en en La Habana. 1909 y jugó a tercera base por unos 6 años en los Estados Unidos, desde el año 68. Oye, para esto, ya jugando en los Estados Unidos hasta el año 73. 3 años en la Asociación Nacional de Peloteros y 3 años, los últimos 3 años, en la Asociación Nacional de Peloteros Profesionales. Así que dime tú, tenemos el primer hispano que juega en Grandes Ligas, era un cubano, y el primer hispano que jugó en una serie mundial también fue un cubano. Óyeme, si no es un récord, es un buen averaje, estimado Hernán. Sí, señor, así mismo es. Y entonces, sí, no podemos olvidarnos, como estamos hablando de la historia del béisbol en Cuba, perdón, sí, de los famosos Havana Sugar Kings. Sí, señor. Esto fue un club que lo creó un scout de los Washington Senators en el 1946. Y ese team jugó hasta el 1960. Fue un team de las ligas menores, de AAA. AAA. Y desde el año 54 hasta el 60 pertenecían al farm system de los Cincinnati Reds. Su estadio era el gran estadio del Cerro, o el gran estadio en La Habana, ahí donde es el home parque de ellos, del team. Y entonces, en el 47 fueron reconocidos como uno de los mejores equipos de ligas menores de todos los tiempos. Al año siguiente ganaron el campeonato de la Liga Internacional de la Florida y en el 59 ganaron la Serie Mundial Junior o el Junior World Series. Fue un team que tuvo repercusión y creo que aquí tengo algo para enseñarles. Sí, una foto, Una foto aquí mismo de Havana Sugar Kings. Havana Sugar King. Dime tú, Havana Sugar King terminó de funcionar en el año 59, ¿no, verdad? Yo creo que jugaron el año 60 también. 60. Porque todavía yo no entiendo eso, pero parece que en el año 60 jugaron y ya se acabó todo ahí en ese momento. Se acabó todo ya. Sí, sí, pues entonces, jugaban en Grandes Ligas acá en los Estados Unidos, entonces cambió el sistema y entonces, bueno, se acabó ya se acabó el béisbol profesional. Profesional, claro. Sí. Y entonces se creó la Liga Nacional de Amateur. Y entonces por 2 décadas más o menos el team nacional de Cuba dominó en eventos internacionales, juegos internacionales, competencias del Caribe, de los Panamericanos y todo eso. Y bueno, pues entonces esos años, aunque no había nadie jugando en las Grandes Ligas de Cuba, o muy pocos, había un talento tremendo y nunca vamos a saber de verdad cuántos de esos peloteros de esa época hubiesen jugado en las Grandes Ligas. Porque, sí, claro, cierto. Pero se sabe que son muchos. Hubo una cantidad tremenda de peloteros que hubieran la lista calificado. Es larga. Sí, la lista es larga, Hernán, sinceramente. Sí. Y uno de que seguramente hubiese jugado, y a mí nunca se me olvida, es José Antonio Huelga. Que en un juego de las estrellas, él era de los azucareros, del team de las Villas. De las Villas, de la selección de las Villas, sí. La Villa dio buenos peloteros, ¿verdad? Buenísimo. Sí. Pero José Antonio Huelga para mí fue un héroe en el juego famoso de los 20 innings,
donde lanzó 267 lanzamientos en 6 horas y 30 minutos y ganó el juego. Eso, cuando yo lo digo, a veces yo me aguanto y no quiero decirlo por aquí, porque tengo miedo que piense que estoy inventando una historia. Suena un poco descabellado. Eso es, vaya, hoy en día un pitcher en las grandes ligas llega a 100 lanzamientos en un juego y ya están los coaches preocupados, vamos, hay que sacarlo, hay que cuidar el brazo. Sí, eso fue un récord histórico, un récord de Guinness, pienso yo. No es un récord, quiero que lo sepa, porque en los 1800 pasó algo parecido aquí en los Estados Unidos. Pero era distinto, no era a nivel que se jugaba ya en los años 60. Hay diferencias, claro. Pero técnicamente desde un punto de vista estadístico ya había pasado algo así parecido. Pero en la pelota moderna del siglo XX, vaya, una cosa semejante era increíble. Sí, increíble, la verdad que sí. Y así como él, había una lista enorme de peloteros increíbles que hubiesen jugado en las ligas, en las grandes ligas, en mi opinión, y hubiesen sido estrellas, pero eso nunca se va a saber. Y entonces, bueno, tristemente la pelota en Cuba está hoy en día, después de esos días de gloria, está en decadencia. Algunos plantean de el éxodo de buenos peloteros hacia las grandes ligas, eso quizás también ha dado el traste con la calidad del béisbol. Bueno, pero no necesariamente, ¿no? No necesariamente, porque si hoy en día hay en las grandes ligas alrededor de 20 peloteros cubanos activos en las grandes ligas. Sí, sí. O hay 90 de la República Dominicana, y en la República Dominicana es el hecho de que están jugando en las grandes ligas, es más, ha incrementado la calidad del béisbol en la República Dominicana. Claro. Así no ha afectado, así que no hay razón por qué creer que a Cuba lo está afectando. Pero el otro factor que me hablan es que la juventud se está interesando casi más en el fútbol. Saben más del Real Madrid y del club del Barça que del béisbol en algunos momentos. Y entonces, bueno, eso es posible, eso es muy posible, pero también hay factores económicos que jugar fútbol, si tú tienes un balón, pues lo pateas y salen corriendo y ya están jugando. La pelota tiene que tener bate, la pelota, el guante, otros insumos. Pero bueno, también hay una cosa, Hernán, que lo que están poniendo en la televisión, allá local en Cuba, son los juegos de allá de Europa, los juegos de soccer. Entonces, si tú ves el muchacho está expuesto al deporte ese es el deporte que sigue y es el que él quiere jugar, ¿no? Eso es así. Sí. En la época que yo era niño, seguíamos, los muchachos un poco más grandes que yo, seguían las grandes ligas de Estados Unidos y pensábamos siempre en el deporte y queríamos ser como un jugador. Yo quería ser, cuando pichaba allá a las 4 esquinas, allá en Santo Suárez, como Vinagre Maicel, por ejemplo. Yo quisiera, todos los niños queríamos ser un Vinagre Maicel pichándole al Armendáriz, porque el tipo era un fenómeno y era un pitcher americano que firmó un contrato con el equipo Habana. Y Hernán, yo teniendo 10 años de edad, yo no oculto mi edad porque eso es tontería, teniendo 10 años, mi papá me llevó al Estadio del Cerro porque pichaba, mi papá y yo éramos de la Habana, de habanistas, pichaba Vinagre Maicel. Y ahí está la foto de Vinagre Maicel. Oye, me sorprendiste. Ahí tenemos a Vinagre con Maicel, el uniforme de La Habana. Y con el uniforme de La Habana. Y le decimos Vinagre Maicel porque era la pronunciación como del second name o del apodo que él tenía en su nombre completo. Era Wilmer algo, no me acuerdo ahora. Bueno, esto es una historia. ¿Cuál es la historia? El nombre de él es una historia. Él se llamaba Wilmer David Maicel. Pero el nickname, el apodo de él era Vinegar Ben. Así que él le decían Wilmer David Vinegar Ben Maicel. Y entonces yo me puse a investigar de dónde viene el Vinegar Ben ese. Y lo que pasó fue, él era de Mississippi, de un lugar que se llama Leakesville, Mississippi. Y a 20 millas había un lugar que se llamaba Vinegar Bend, Alabama, ahí cerquita de su casa. Entonces yo dije, pero ¿qué clase de nombre es ese a un pueblo llamado Vinegar Bend?
Sí. Y lo que pasó fue, el nombre del pueblo, estamos hablando de un pueblo de 200 habitantes. Sí, un pueblecito, un caserío ahí. Un caserío. Está Exacto, un Guayabo, caserío. está Guayabo pegado a Remedio. Pues entonces lo que pasó fue que por ahí, cerca del caserío había una línea del tren y por ahí pasaban trenes con cosas comerciales y eso. Claro. Y un día hay una curva muy grande ahí cerca del pueblo y pasando por la curva esa venía un tren cargado de vinagre. De vinagre. Oh. Y cuando pasó la curva el tren se volcó, no pudo, venía muy rápido y la curva era muy cerrada y se volcó. Entonces se regó vinagre por todos lados. Oh, Pues el campo se estaba lleno de vinagre. Entonces al pueblecito le pusieron Vinegar Bend. Bend siendo el doblar algo que está doblado, Bend. Sí. Y entonces el vinagre, entonces le llamaron Vinegar Bend. Entonces como él vivía cerca de ahí, de alguna manera, y no sé el origen de eso, cómo pasó, a él le pusieron Vinegar Bend. Y entonces había quien le decía Vinegar Myself. Sí, y ese es el caso de nosotros allá en Cuba. Lo llamamos vinagre maicel. Y como el vinagre es ácido, y pensando en su lanzamiento, que era puro ácido lo que lanzaba para el ron, entonces le pegaba lo de vinagre para nosotros los muchachos, ¿no? Y le decíamos vinagre maicel. Y lo íbamos a ver, una locura con ese pitcher, que claro. Por cierto, estaba leyendo yo, Hernán, perdóname, que justo en noviembre del 55 tuvo un juego con 15 ponches, e implantó un récord de 200 y pico de ponches, creo 206 más o menos, entre la temporada del 55-56, 205 ponches en la temporada, que fue un récord. Bueno, él jugó en la Liga Cubana de Winter el año 55 y el año 56. Exactamente, ahí en este momento es que yo fui a verlo al Estadio del Cerro y no se me olvida ese detalle porque fue un impacto, un muchacho, ¿no? Mirando ese pitcher. Él fue un pelotero. Era un ídolo de nosotros, ¿no? Vinagre Maizal. Y como persona tuvo una carrera larguísima, no solo en el deporte, sino en la política. Sí. Él jugó en las grandes ligas desde el año 52 hasta el 62. Jugó con los Cardinals, con los Pirates y con los Mets. Sí. Pero después que salió del béisbol, se convirtió en un ejecutivo de la compañía Pepsi Cola. Y entonces, después de la Pepsi Cola, en el año 68, corrió y ganó desde el estado de North Carolina, el distrito de Wilmington, como congresista. Y estuvo por 3 términos consecutivos, desde el 68 hasta el 74. Sí, ¿qué te parece? Después, el presidente Gerald Ford lo nombró como asistente secretario del Comercio para el Desarrollo Económico. Después, en el 81, Ronald Reagan lo nombró como asistente secretario del Departamento de Agricultura. Sí. Y después vinieron yo me cansé de mirar cosas interesantes. Bueno, o sea, Hernán, que yo casi me lo encuentro ya en Washington, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Aquí él estaba aquí en Capitol Hill. Bueno, yo lo hubiera ido a buscar ahí, lo hubiera conocido personalmente, ¿no? La verdad que yo no sabía. Y todavía hablando de béisbol, él pichó, fue el tercer pitcher de la Serie Mundial del 1960, que fue entre los Pirates y los Yankees. Tremendo. Aquí la foto se ve como él pone el guante en la rodilla y tiene la bola escondida atrás de la espalda, ¿no? Con el brazo izquierdo, el zurdo, y listo para un lanzamiento. Interesante, Hernán. Oye, gracias. Cuando él estaba haciendo el lanzamiento acá, que ponía el pie a la altura de la cabeza. No, sí, no. Y luego lo estiraba hacia adelante para hacer un chicle. La cosa tremenda, la verdad, tremendo estilo. Sí, señor. Y tremenda historia. Y oye, te agradezco que la hayas traído ahí porque me trajiste recuerdos de la infancia mía beisbolística allá en La Habana. Sí, me lo imaginé que te ibas a... Sí, como no. Sí, seguro. Así que... La otra cosa es que hablando de regándose la pelota por el mundo, especialmente, bueno, el béisbol moderno, especialmente en Europa, en el 22 se creó una liga profesional en Holanda y en el 48 en Italia. Y como tú sabes, tú tienes un nieto que jugó en Italia. Exactamente, sí. Hijo que jugó también en Italia. Uh-huh. Y tuvieron una experiencia interesante también allí, los dos. Sí, y los coach eran cubanos, por cierto, ¿no? Me estaba comentando Carlito, que el coach era del niño, era del equipo, de los italianitos, era un cubano,
que estaba ahí ayudándolos a desarrollar el deporte, ¿no? Bueno, Kevin, el hijo mío, era el catcher del team de los Estados Unidos. Y cuando él estaba en el dugout, el coach que estaba en tercera base, que le gritaba al pelotero, le decía lo que sea, él dijo, oye, esto suena como cubano, aunque Kevin Sí. y todo eso, él puede reconocer el acento cubano. No, claro, claro, lógico. Y entonces tomó la iniciativa de ir al dugout del otro team y pidió hablar con el coach, y el coach vino y le dijo, oye, tú eres cubano. Y el hombre dijo, sí, yo soy cubano. Y dice el pelotero, ¿y tú de dónde eres? Y dice, bueno, yo nací en Estados Unidos, pero mis padres son de Cuba. Y el hombre dijo, bueno, ¿y de qué parte de Cuba? Y Kevin le dijo, mi padre es de Chambas. Y él me dijo, no, yo soy de Chambas, yo juego ahí en Chambas. Y entonces hablaron cantidad y el hombre jugó con muchos amigos míos. Y fue el maestro de educación física de la hija de un primo mío. La mujer de ese mismo primo mío fue la maestra de primaria de los hijos de él. O sea que un hijo mío fue a Italia a jugar pelota y a encontrarse con un pelotero del pueblo mío. Pero Bueno, otra vez, el mundo es un pañuelo. Sí. Es increíble. Otro ejemplo de los cubanos regando el béisbol por el mundo. Hay muchísimos coaches cubanos en Italia. Y bueno, y hoy en día hay 117 países miembros de la organización que se llama Federación Internacional del Béisbol. Eso te da un pequeño ejemplo de cuánto se ha expandido el béisbol por todo el mundo. Sí. Y lo popular que se ha hecho. Sí, porque se le nombra al soccer el más universal de los deportes, y lo es, de hecho, ¿no? Pero el béisbol no se queda atrás en ese sentido cuando ya tantísimos países ya están jugando pelota, ¿no? Sí, definitivamente que, bueno, el béisbol llegó a la Olimpiada, ya tienen ahora el Baseball World Classic, ese que es cada 4 años, así que el béisbol ha seguido evolucionando y creciendo, y ya, bueno, pues es mi deporte preferido definitivamente. Y el deporte claro. La mayoría de los caribeños y de otros países en América Latina. Hay países en América Latina que el béisbol es más importante que el fútbol, como lo es en Venezuela y como lo es en Cuba, en la República Dominicana, Puerto Rico, quizás en Nicaragua también, donde se juega muy buena pelota. Y hemos hablado de peloteros nicaragüenses aquí en las Grandes Ligas. Me mencionaste el otro día a Denis Martínez, nicaragüense. Sí, un saludo para Arturo, que nos está viendo en este momento, Arturo, nicaragüense, también seguidor del béisbol. Y Denis Martínez en su tiempo fue uno de los mejores pitchers que había, especialmente con los Orioles. Y los Orioles tenían tremendos pitchers en ese momento, y él era uno de los mejores. Definitivamente. Había otro que yo creo que era también de Nicaragua, creo que se llamaba Titi Martínez, pero no estoy seguro de eso, pero creo casi seguro que lo era también. Pero sí, ha dado muy buenos peloteros, y ahí el béisbol es muy importante en ese país. México también es otro país donde el béisbol es muy importante, y desde luego Canadá, otro país. Así que ya el béisbol es un deporte mundial, organizado. Hay una federación internacional con 117 miembros, y esa federación son las que organizan todos los eventos internacionales, incluyendo los Juegos Olímpicos. Bueno, Hernán, entonces ya hemos terminado nuestro segundo encuentro conversando siempre, y hemos hablado de pelota. Creo que hemos hecho un viaje largo, de larga distancia, a través de todos los vericuetos de la historia del béisbol, desde sus orígenes hasta su desarrollo, y me parece que los oyentes amantes de la pelota han quedado complacidos de esta temática. Realmente no somos periodistas deportivos profesionales, no somos comentaristas del deporte tampoco, somos sencillamente fanáticos que hemos estado expuestos a la pelota de distintas maneras, y nos gusta pues estudiar, leer y conversar acerca de este tema en Conversando Siempre con ustedes. Gracias por acompañarnos, y será hasta la próxima, Hernán. Muchas gracias, Oscar, por estar conmigo en
en este segundo encuentro. Y bueno, muchas gracias a todos los que están mirando esto. Y vamos a ver la próxima cuándo va a ser. Va a ser pronto. Va a ser pronto y vaya que vaya suscribiéndose, de hecho ya. Sí. Toca la campanita ahí, hay que tocar la campana. Suscríbase para que nos siga acá en Conversando Siempre a Oscar, Hernán y Oscar. Hernán desde Hampton, Virginia, cerquita de Washington, y por acá un servidor desde Miami Lakes, acá en el corazón de la Florida. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao.